Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Rafa, soy de Madrid y aunque ahora vivo en la provincia de Segovia, en San Rafael, pero me he criado toda la vida en Madrid. Tengo 33 años, voy a cumplir 34 el mes que viene, si Dios quiere, y bueno, pues vengo de una familia católica, pero no practicante, de las que son muy típicas en los últimos tiempos. Aunque bueno, mis abuelos sí eran practicantes, pero ya la generación de mis padres y mis tíos pues eran católicos, pero bueno, pues que no iban a la iglesia y demás. Entonces a mí cuando nací me bautizaron, eh, después hice la comunión, pero la comunión la hice, en realidad, hombre, yo en aquella época decía que no, pero yo la hice por los regalos, porque además todo el mundo lo hacía y a los niños les daban regalos y entonces pues yo quería eso. Pero mis padres antes de la catequesis para la comunión nunca me habían llevado a misa, a lo mejor alguna vez cuando estaban mis abuelos había ido con ellos o cuando mi hermana empezó a hacer la catequesis, pero yo no tenía costumbre de pequeño de ir a misa. Luego hice la comunión y una vez hice la comunión, pues ya tuve lo que quería, que eran los regalos, pues ya no seguí eh, para la confirmación. Y yo diría que, porque además es que no recuerdo hacer la primera comunión y no volver a ir a la iglesia, ni comulgar, ni nada por el estilo. No tengo más recuerdos que la primera comunión. O sea que supongo que pronto dejé de ir a la iglesia, una vez la hice. Entonces, pues bueno, en los tiempos que corren y con lo difícil que está todo para la religión, pues si no vas a misa, pues pasó lo que tenía que pasar. Con el tiempo la fe se fue apagando hasta que llegó el día, pues que no sé si llegaría a tener 15 años o por ahí, que me dije ahí mismo, bueno, pues si es que yo no creo en esto. Así que renuncié totalmente a la fe, me empecé a decir que era ateo y lo que sí que siempre he tenido una inquietud por la búsqueda de la verdad. Y en esa búsqueda, pues ya te digo, al no practicar la fe, pensaba que no estaba en la iglesia, que no estaba en el cristianismo, la verdad, y la fui buscando por otros caminos. He sido siempre muy inquieto, muy curioso y bueno, pues en principio me dediqué a la ciencia, estudié una ingeniería y empecé a ver que sí, que si bien es cierto que lo que te da la ciencia es en general verdad, pero no te da lo que diríamos, podríamos llamar la verdad, ¿no? Tiene también muchos vacíos y en realidad luego hay puntos en los que creo que también se apoya en creencias que no están 100% demostradas. Entonces me empecé a dar cuenta de eso y seguí buscando. Por suerte en el instituto tuve buenas profesoras de filosofía, gracias a Dios, que me hicieron empezar a buscar por ese camino también, a interesarme por los filósofos y a leer filosofía. No estudié filosofía, pero sí que siempre me han llamado mucha atención y he leído mucha filosofía. Pero bueno, pues como que tampoco me terminaban de responder, tampoco pues yo era, cuando me interesé por la filosofía era más chaval, no tenía una mente tan madura y tampoco seguí por ahí. Lo que sí me dio es una apertura de mente y una capacidad de pensar y de reflexionar. También me interesé mucho por la historia, empecé a interesarme por la historia, empecé a leer autores clásicos, buscar en la historia, porque hubo un momento en el que pensaba que si había una verdad, los más antiguos estaban más cerca de ella, o sea que sería más fácil encontrarla ahí. Y bueno, en esas estaba. La verdad que en los últimos tiempos estaba muy perdido en mi búsqueda. Si bien yo pensaba que cada vez estaba más cerca, pero la verdad que estaba bastante perdido. Y bueno, fue pasando el tiempo, yo seguía diciéndome ateo, aunque en este camino sí que me di cuenta de que tuve un alejamiento muy fuerte, pero que poco a poco con el tiempo fui acercándome a las cosas que al final te llevan a la verdad, ¿no? Empecé a reconocer, sin querer llamarlo Dios o sin querer reconocer que era la presencia de Dios, pero ya sí que en los últimos tiempos, antes de mi conversión, sí que reconocía, me gustaba llamarlo el universo, ¿no? Empecé a pensar que sí que había ahí una conciencia del universo y que al final en cada momento me daba lo que me venía mejor. No quería llamarlo Dios, prefería llamarlo universo, aunque ahora sé que es mucho más grande que el universo, pero bueno, pues es un camino, digamos, boomerang, ¿no? De alejamiento y vuelta.
Pero bueno, en estas andaba y hasta que, bueno, estaba pasando, esto estamos hablando de año 2021, estaba pasando por una época muy mala en mis relaciones con los amigos, con la familia y tal, y yo ya era consciente de que había un problema gordo, porque siempre acababa de malas con todo el mundo y bueno, me daba cuenta de que había algo que estaba fallando en mis relaciones con la gente. Y siendo consciente, pues ya intentaba cambiarlo, pero hiciera lo que hiciera, al final siempre terminaba todo igual. Y llegó a un punto la cosa en que estaba muy desesperado porque sabía que algo pasaba, había hecho grandes esfuerzos por cambiarlo por mí mismo, pero no había conseguido cambiar nada y al final todo seguía igual. Y en esas estaba una semana, por abril de 2021, que tenía tanta desesperación que no podía dormir siquiera. Y una de esas noches que no podía dormir, me empecé a preguntar fuertemente qué me aconsejaría mi padre. Mi padre falleció en 2015 de cáncer. Entonces esa noche yo ya en mi desesperación me empecé a preguntar fuertemente qué me aconsejaría mi padre en una situación como esta. Y esa misma semana estaba un día en casa, en el salón, mi pareja estaba arreglándose en una habitación, los perros estaban conmigo y en una habitación donde no había nadie y no había habido nadie en todo el día se oyó un ruido. Y me levanté, entré en la habitación y resulta que se había caído un libro. Un libro que llevaba guardado en su sitio pues desde que me había mudado a esa casa como 3 años atrás. No lo había tocado, no lo había buscado. Donde estaba guardado no había tocado en muchísimo tiempo. Ya te digo que en ese día no había habido nadie en la habitación. Y resulta que no era cualquier libro, era el libro que estaba leyendo mi padre cuando murió. Entonces me quedé impactado, lo cogí y lo abrí, estaba marcado por donde él se había quedado leyendo cuando murió. Y leí el capítulo y bueno, pues ahí estaba la respuesta. Porque era, no creo que sea importante el libro que fuera, pero bueno, era un libro de autoayuda orientada al mundo empresarial, pero sí que hablaba mucho de las relaciones con las personas y daba consejos sobre las relaciones con las personas. Y todo el capítulo era perfectamente y 100% aplicable a lo que me estaba pasando en aquel momento. En realidad se puede resumir como que recomendaba la humildad en el trato con las personas. Entonces, bueno, pues eso me rompió un poco las esquemas porque yo siempre me había considerado un hombre de razón y apoyado 100% en la razón, pero eso no lo podía entender desde la razón. O sea, es que esa misma era mucha casualidad para mí. Esta misma semana he pedido ayuda y hoy se ha caído este libro y no otro, que yo no había tocado este libro, no había tocado donde estaba. Entonces, eso me empezó a abrir un poco a la fe. También de aquellas yo andaba leyendo a Santo Tomás. Bueno, más que a Santo Tomás estaba leyendo sobre Santo Tomás, ¿no? Lo que otros habían escrito sobre él. Aunque sí lo que estaba leyendo pues tenía amplias citas suyas porque me gustaba mucho, siempre, ya te digo, he sido muy curioso siempre y siempre me ha gustado mucho leer y bueno, pues Santo Tomás era bastante desafiante porque tienes que leerle muy despacio y casi que masticar cada palabra y preguntarte qué está queriendo decir con cada palabra. Y me gustaba leer eso, porque además es un hombre dentro de la fe, ¿no? Pues muy de razón y todo lo exponía con mucha claridad y lo razonaba muy bien hasta que llegué al punto que afirmaba que una verdad de razón es cierta por definición, pero que si entra en conflicto con una verdad de fe, entonces gana la de fe. Y al menos donde yo estaba leyendo no explicaba por qué y eso me enfadó mucho porque dije, si siempre lo razona todo, pero en lo más importante y lo más crítico no llega a razonarlo, pues al final me resultó como un poco un fraude, ¿no? Y dejé de leerle. Y esto fue la misma semana que pasó lo del libro. Fue la verdad una semana muy intensa y, y ya a finales de la semana pues estaba con un amigo hablando y le estaba contando todo esto que me había pasado con el libro, con mi padre, lo que pensaba de Santo Tomás
Y recuerdo fue el 9 de abril de 2021, viernes, y esa tarde pues tuve un encuentro clarísimo con Jesucristo. Yo en el momento no sabía lo que estaba pasando, pero sabía que no era una cosa normal. Y es verdad que en aquel momento que no sabía lo que estaba pasando, pero sabía que no era normal, yo no quería por nada del mundo que fuese Jesús, por muchas cosas, porque, bueno, no está de moda, ¿no? Porque de hecho lo que nos enseñan en la tele sobre el cristianismo pues es siempre lo malo e incluso amplificado. Y bueno, pues al fin y al cabo es el crucificado, ¿no? Uno cuesta mucho abrazarse a una cruz, entonces bueno, pues no quería que fuese él, porque además implicaría el mayor error de mi vida, ¿no? Si Jesús es la verdad y a mí me han educado en esa verdad y yo he renunciado a ella, pues esa renuncia es el mayor error que puede uno cometer. Y la verdad es que como no nos gusta reconocer los errores en general a las personas, pues también era un motivo de peso para no querer que fuese Jesús. Yo luego más adelante en unos ejercicios espirituales caí en la cuenta de que Pedro, cuando el Señor se subió a su barca, inmediatamente reconoció: Señor, bájate de aquí porque yo soy un pecador, no merezco que estés aquí. A mí me pasó justo lo contrario. El Señor se subió a mi barca y yo me creí grandísimo. No fui capaz de darme cuenta de que se estaba subiendo para ayudarme en mi miseria, en vez de para premiarme por mi grandeza o pues yo quería más eso, ¿no? Pero lo que sí que me quedó fue una certeza brutal de que no me había pasado algo natural, de que no me había vuelto loco tampoco, de que lo que me había pasado no era que me hubiera vuelto loco, sino que era algo real, pero no sabía muy bien qué era. Y empecé a investigar. Y empecé a investigar no con la mente abierta, porque ya digo que no quería que fuese Cristo, pero sí que empecé a investigar en distintas religiones, incluida el cristianismo. Empecé a mirar en el budismo, empecé a mirar en el islam y hasta que me encontré con una santa medieval mística, Santa Hildegarda de Bingen, que, bueno, pues ella en uno de sus libros dibujó una cosa que yo reconocí muy bien, muy relacionada con la experiencia que había tenido, y me quedé profundamente impactado. Ahí es cuando realmente empecé a decir, pues va a tener que ser por aquí, ¿no? Me compré ese libro, el Escivias, lo empecé a leer y cuando lo empecé a leer, hoy sé que es para la fe de todos, es un regalo de Dios para la fe de todos a través de Santa Hildegarda, pero yo en aquel momento todavía dentro de mi soberbia lo sentí como que era muy para mí y me sentí muy identificado con ese libro y ahí es donde ella me empezó a poner en camino. En una parte del libro dice al principio, muy al principio, bueno, pues ahora que ya sabes cuál es la verdad, cosa que a mí, como ya habréis visto desde el principio, sí que me ha interesado mucho la verdad. En este encuentro yo sentí que la verdad estaba dentro de cada uno y ella me hablaba ahora otra vez de la verdad. Ahora que ya sabes cuál es la verdad, pues que sepas que fuera de esto no vas a poder hacer ningún bien a nadie ni a ti mismo. Y eso a mí me impactó mucho, esas palabras, ¿no? Porque sí que es verdad que a mí siempre, o al menos, hombre, dentro de las miserias de cada uno y que al final somos humanos, nos equivocamos, siempre me ha gustado y he querido hacer el bien. Y no solo a mí, sino a las personas que me rodean. Entonces, que me dijera tan claramente en un libro con el que me sentía tan identificado, oye, que no vas a hacer ningún bien si no es por aquí, me marcó mucho. Seguí leyendo y también decía, y ahora que sabes cuál es la verdad y dónde está, lo que tienes que hacer es penitencia de humildad y de caridad. Y me puse a ello, me puse a ello. Empecé a hacer penitencia de caridad y de humildad. Yo, bueno, vivía y vivo con mi pareja, ya se dio cuenta de que algo había cambiado, cosa que también me confirmaba que lo que me había pasado no era ninguna imaginación mía ni porque había sido un cambio profundo. Y sin saber que yo estaba haciendo penitencia de humildad, pues se dio cuenta de que algo estaba haciendo porque no actuaba como siempre. Entonces, bueno, pues en esas estaba cuando fue en esta época de la pandemia en que nos dejaron salir de las comunidades y hice un viaje con mi madre a ver a mi abuela, al pueblo, a Andújar, bueno, a Linares, en Jaén.
Y en este viaje un día, pues yo, como ya he dicho también antes, estaba muy interesado por la historia antigua y allí en Linares hay un yacimiento ibero-romano muy importante que yo nunca había ido a ver, pero que estaba interesado. Y habíamos hecho planes de ir con mi madre a verlo. Y la misma mañana que íbamos a ir, porque mi abuela no puede ir allí porque eso es un solar y mi abuela ya tiene una edad y no puede estar allí al sol todo el día, pues no podía venir. Y yo pensé, y se lo dije así a mi madre: oye, mamá, que Cástulo lleva ahí 2000 años y no se va a mover. ¿Y qué te parece si mejor hacemos un plan que podamos hacer con Hilde? Hilde es mi abuela, por cierto. Eh, Así que eso hicimos, le preguntamos a ella: oye, Hilde, ¿qué te apetece hacer? ¿Que no vamos a ir a Cástulo? Ya iremos a Cástulo otro día. Y ella dijo: pues ¿por qué no vamos allá al monasterio de la Virgen de la Cabeza en Andújar, que me apetece a mí ir, que hace mucho que no voy, qué tal? Y eso hicimos. Cogimos el coche, fuimos hacia Andújar, llegamos al monasterio de la Virgen de la Cabeza, donde parecía que, cuando llegamos, parecía que no íbamos a poder subir con el coche, porque pues yo no sé por qué, bueno, pues sí, lo sé hoy, que supongo que tendría que ver el Espíritu Santo, que no se podía subir en coche. Y dije: bueno, pues nada, ¿qué hacemos? Y mi abuela me dijo: bueno, pues sube tú. Dije yo: ¿para qué? Si yo no tengo ningún interés en venir aquí, yo venía aquí por ti, si no podemos subir contigo, me da igual. Y me dijo mi madre: no, no, sube tú. Y mi abuela me repitió que subiera. Y dije: bueno, pues subo. Y ellas se quedaron en un bar que había allí abajo, yo me bajé del coche y empecé a subir. Y la verdad que fue un camino que no sabría explicarlo muy bien, pero también pasó algo durante esa subida, porque yo no me sentía como normalmente. Y bueno, en el camino había un viacrucis, están marcadas las estaciones de un viacrucis, y sentí la necesidad de subir y en cada estación postrarme. Y así fui haciendo, subí hasta arriba y cuando llegué la iglesia estaba vacía, pero abierta, no había allí absolutamente nadie. Y, y bueno, pues fui avanzando por la iglesia, me fui encontrando algunas imágenes que tienen allí y sentía la necesidad de, entre cada una, pues recuerdo, está la imagen, creo que es de la coronación de la Virgen, hay un San José que me hizo mucha ilusión encontrar también. Hay distintas imágenes y ante cada una fui sintiendo la necesidad de postrarme y, y rezar. Y yo creo que fue la primera vez en mi vida que recé de verdad. Y no fue algo que hiciera intencionadamente, sino que fue surgiendo. Ya te digo, al fondo había un San José que me hizo mucha ilusión porque pues todo este despertar de mi fe había empezado con una experiencia con mi padre. Entonces encontrarme a San José me hizo mucha ilusión. Y hasta que al fondo, a la izquierda, según llegué hasta el fondo, giré a la izquierda y me encontré de frente una imagen de Jesús con los brazos abiertos y una cita que decía: convertíos y creed en el Evangelio. Y ante esa imagen me caí al suelo, caí postrado, llorando a lágrima viva. Pero todavía de aquella llevaba la mascarilla y la mascarilla chorreando de la llorera que me pegué. Y allí le dije: Jesús, soy tuyo, soy tuyo. Yo no sabía muy bien qué implicaba todavía el decir esas palabras, ¿no? Y entregarme así a él, pero las pronuncié. Y salí de allí nuevo. Salí, yo me sentía totalmente renovado y diferente. Bueno, durante esa semana también recuerdo que estaba en esa penitencia que había dicho de caridad y humildad, y me dedicaba a servir a mi madre y a mi abuela, que era con las que estaban. Durante todo el día yo renunciaba a lo que yo quería y simplemente trataba de servirlas en todo, a ellas, y lo que me pidieran hacerlo, y así. Y por las noches, cuando ya se iban a dormir, pues yo me quedaba un ratito reflexionando y meditando y sentía que conforme iba avanzando la semana me invadía una lucidez y una forma de pensar que como no había experimentado en mi vida. Y eso, conforme fue pasando la semana, que también fui entregándome más y rindiéndome más a Jesús, ¿no? Si tras aquella experiencia yo no había querido que fuera Jesús, y poquito a poquito fui
acercándome más a Él. En esa semana fue cuando ya, como he dicho, me entregué totalmente a Él. Y conforme iba avanzando la semana y me iba rindiendo y entregando a Él, me iba sintiendo cada vez más fuerte esa sensación. Bueno, mi madre no sabía lo que estaba pasando. Mi madre sentía también que yo no estaba hablando como yo hablaba normalmente y hablaba de una forma extraña y estaba preocupada y asustada porque también estaba viendo que había algo que me estaba pasando que no era natural ni normal, pero que no sabía explicar. Y supongo que en el fondo pues también tenía miedo porque, bueno, el mayor miedo de una madre es que le pase algo a su hijo, ¿no? Y la locura es un algo muy, muy serio. Entonces, pues eso, ella estaba preocupada sin saber muy bien qué pensar, pero también ciertamente ella se dio cuenta de que estaba pasando algo, ¿no? Mi abuela no estaba asustada, de hecho hablaba mucho con ella y mi abuela, que en mi vida es la única persona que hasta ahora yo había visto que realmente seguía a Cristo, ¿no? Pues hablaba mucho con ella y hablábamos mucho de Jesús durante esa semana. Y ella no estaba asustada, ella decía, si es que no me canso de escucharte, hijo, me lo llegó a decir. Yo le pregunté, Hilde, te estoy aturullando, me estoy hablando, hijo, es que no me canso de escucharte. Durante aquella semana yo creo que fue también la primera vez en la vida que agarré una Biblia. Y reparé mucho en eso de la fe, porque Jesús todo el rato en el Evangelio va diciendo que lo más importante es la fe, ¿no? Y reparé mucho en eso, me llamó mucho la atención. Y lo hablé mucho con Hilde y con mi madre. Y bueno, esas son las dos experiencias fuertes que he tenido de encuentro con Jesús, ¿no? La primera, como ya he dicho, fue el 9 de abril del 21 y esta segunda fue como un mes y una semana después aproximadamente, cuando nos dejaron salir de las comunidades y pudimos ir al pueblo. Y desde entonces, pues me tomé muy en serio esta entrega a Jesús. Aquellas palabras que le dije, soy tuyo, me lo tomé muy en serio. Y la verdad que él me ha ido llevando de la mano, como si fuera un niño, en realidad, porque a la vuelta de aquel viaje, volvíamos de Linares, pues mi madre, como ya digo, venía con bastante miedo y yo no sabía qué hacer. En ese viaje, por cierto, claro, lo hice mal, pero bueno, en aquel momento era la necesidad que sentí, pero volví a comulgar por primera vez. También fue una misa súper especial para mí y también me hinché a llorar. No sé qué pensaría la gente que allí me viera, pero me hinché a llorar durante aquella misa, volví a comulgar. Y, y eso, a la vuelta, pues mi madre venía súper preocupada. Lo último que había hablado con mi abuela era, pues Rafa, yo no sé qué decirte en este punto. Deberías buscar a alguien que te ayude, porque búscate un sacerdote joven que esté en el mundo, que puedas hablar con él y que te ayude, porque yo no sé ya qué decirte. A mí esto que tú me hablas y a mí se me escapa. Entonces yo iba en el coche de vuelta a Madrid rezando, pidiéndole a Dios que me ayudara. Señor, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor es maravilloso porque en aquel viaje paré en un sitio que está entre Linares y Madrid, que se llama Prisco, que siempre paro ahí porque mi padre siempre paraba ahí. Como mi padre siempre paraba ahí, pues yo siempre paro ahí, sin ninguna otra razón, porque de Linares a Madrid podría ir perfectamente sin parar en ningún sitio, pero siempre paro ahí. Y al parar, pues fui a ir al servicio y yendo al servicio vi a dos monjas que se metían como por la parte de atrás y en un primer momento sentí la tentación de ir a hablar con ellas. Pero dije, va, no tengo tiempo, voy de viaje, tal. Entré, fui al servicio, pero cuando salí dije, es que tengo que ir a hablar con ellas. Y no pude evitarlo, no pude evitarlo. Salí del servicio, me fui a la parte de atrás por donde ellas se habían ido a buscarlas y me las encontré. Y me paré a hablar con ellas. Y bueno, pues resultó que una era la Madre Superiora de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Bueno, es una congregación que fundó la Beata María Emilia Riquelme de Granada. Y allí hablamos 10 minutos porque los dos íbamos en camino y bueno, pues cuando uno va en camino normalmente tiene prisa, pero conectamos mucho y nos cambiamos los teléfonos
Y a partir de ahí empecé a hablar con ella. Y la verdad que es una mujer, la Madre Marian, que me ha ayudado y me sigue ayudando brutalmente en este camino que estoy siguiendo, y siempre cuando no sé qué hacer hablo con ella y siempre tiene las palabras y la forma de ayudarme. Desde aquí la verdad que le mando un gran abrazo a la Madre Marian en particular y a toda mi familia de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, que están siendo, han sido y están siendo todavía hoy de gran ayuda para mí. Y bueno, pues resulta que hablando con la Madre Marian, ella me llevó a una capilla que tienen en el centro de Madrid, que se llama Cachito de Cielo, que está en Chueca, y es una capilla de adoración perpetua al Santísimo, ¿no? Allí se hacen turnos y está expuesto el Santísimo 24/7 y se hacen turnos para adorarlo. La capilla había estado cerrada por el tema del COVID y justo pues el día que la volvían a abrir hubo una misa y la Madre Marian me invitó. Y allí fui. No había vuelto a ir a misa, la verdad, no sé cuánto tiempo pasó desde que fui aquella primera vez en Linares a esta segunda, pero yo creo que no había si había vuelto a ir a alguna misa era una vez o, vamos, no tengo gran recuerdo. Pero sí que la Madre María me invitó a esta misa y bueno, pues estuve allí y cuando terminó se me acercó, me presentó a la responsable del turno de mañana y bueno, me contaron un poco por encima que allí se exponía el Santísimo y que había que hacer turnos de adoración y tal, y yo pues enseguida capté el mensaje y me apunté. Dije, pues si el Señor me ha traído aquí, pues será porque esto es lo que tengo que hacer. Aquí hacen turnos para adorar al Santísimo, pues es lo que tengo que hacer. Y me apunté, me cogí un turno los viernes antes de ir a trabajar, iba a adorar una hora. Yo en un principio no, no sabía qué hacer. Porque, a ver, a mí sí que no recuerdo mucho de lo que me enseñaron cuando de pequeño iba a catequesis, pero sí sé que no me enseñaron a orar. Ni recuerdo que me enseñaran nada demasiado útil. Entonces yo no sabía qué hacer, pero la Madre María me dijo, mira, tú ve allí y te lees el Evangelio. Y ya está. Y además recuerdo que la persona que estaba responsable del turno de adoración de mañana en aquella época, pues era Elena, que hoy, bueno, pues está con el Señor, Elena. Os pido mucho rezar por ella, porque decía cuando ya parecía que se iba a ir, decía que lo único que quería era no estar mucho tiempo en el purgatorio, así que os pido que recéis por favor por ella. Pues también me fue de mucha ayuda, porque ella además iba más, a la hora que me apunté yo era la hora que ella iba, y ella me regaló un evangelio. No era la Biblia entera, solo un evangelio, pues que fue el que me empecé a leer y la verdad que me fue de muchísima ayuda también. Una persona súper amable y súper dispuesta siempre y de verdad que me ayudó mucho. Y así empecé a ir todos los viernes a adorar al Santísimo. Todavía no iba a misa ni siquiera todos los domingos, pero ya iba a adorar al Santísimo. Y así pasó un tiempo que desde aquel principio que no sabía ni qué hacer allí, al final me acabó faltando tiempo, con una hora. Y me llegué a apuntar otra hora a la semana, iba los miércoles y los viernes. Y allí me fue poniendo el Señor las cosas que tenía que hacer en cada momento. La verdad que es maravilloso y sabe que yo soy bastante torpe para estas cosas y me lo pone muy fácil. Eh, porque también, bueno, ya os he contado que con mi madre la cosa estaba siendo difícil porque ella no tenía muy claro qué era lo que estaba pasando, aunque veía que algo estaba pasando. Y yo le pedía mucha ayuda al Señor. Y bueno, pues también, esto lo cuento un poco más rápido, en un viaje a Granada, me encontré por allí, andando por Granada, me encontré la parroquia de San Rafael Arcángel, me encontré la iglesia de San Miguel, pero no me había encontrado con San Gabriel. Y ya de vuelta en Madrid, dije, si yo estoy pidiendo ayuda para entenderme con mi madre, pues a quién pedírsela sino a San Gabriel, ¿no? El mensajero. Y busqué a ver dónde estaba aquí, si aquí había iglesia de San Gabriel y la había. Y fui para allá. Y bueno, allí fui a una misa también y me encontré que está allí el padre Luzón, que resulta que tiene unas catequesis sobre la Biblia. Bueno, tiene
todos los martes en la parroquia de San Agustín de Madrid tiene clases de Biblia y todos los miércoles en la parroquia de San Gabriel tiene clases sobre padres de la Iglesia. Entonces, bueno, en aquella misa me encantó su homilía, me encantó la forma que tenía de hablar, porque además es, dentro de la fe, también un hombre muy de razón, y me gustó mucho, y a la que descubrí que tenía estas clases, que además también las tiene en internet, pues empecé a seguirlas, y también ha sido una ayuda brutal en mi formación, ¿no?, cristiana, y en el conocimiento que hoy, aunque sea poco, pero bueno, lo poco que es, pues es en gran parte gracias a él y a sus clases. Y empecé a ir a sus clases también los martes y, y a formarme y a formarme. Y bueno, luego otro día, estando en Cachito de Cielo, adorando, una persona que había allí, era un día que normalmente yo no iba, pero aquel día, o sea, que no era de los días de mi turno, ni en mi horario de mi turno, pero aquel día pues necesitaba ir y, y fui. Y allí había una persona que me vio y se levantó y me escribió una nota y me dio unos papeles. Dijo, te voy a dar esto. Y allí ponía, yo además aquella noche estaba meditando esa frase de sed santos porque yo soy santo. Estaba meditando eso, de verdad. Y, y en el papel que me dio esta mujer eran unos apuntes que ponían por título, eran de la Iglesia de las Calatravas, ponía Escuela de Santidad. Claro, yo estaba meditando aquello y me dan ese papel, pone Escuela de Santidad. Bueno, pues son unas clases de oración que tiene el padre Feliciano en la Iglesia de las Calatravas, que está muy cerquita de allí de Chueca. Y en el papel ponía que eran unas clases que daban pues todos los jueves después de la misa en la Iglesia de las Calatravas. Y hombre, pues a mí me pareció providencial, ¿no?, que yo estuviera meditando esa frase y que esta mujer sintiera la necesidad también, ¿no?, de darme esos apuntes que se podía haber quedado para ella, porque la verdad que están muy chulos, pero prefirió dármelos y decirme, no, toma. Y entonces al jueves siguiente fui allí a la Iglesia de las Calatravas y me encantó. Me encantó. El año pasado lo hacían, pues eso era más así tipo escuela, se apoyaban mucho en santos y en padres de la Iglesia, ¿no?, para explicar los temas. Y estaba que se veía que era muy trabajado y muy bien contado. Este año lo han hecho más tipo adoración, ¿no? Se han centrado más en la adoración eucarística también, y creo que, no es que lo crea, es que claramente el Señor me está diciendo que es importantísimo, ¿no?, la adoración eucarística, y lo están haciendo así este año. Entonces también lo recomiendo mucho a todo el mundo porque me ha ayudado muchísimo. Y bueno, pues en esas fuentes, en el padre Luzón, el padre Feliciano, el estar allí ante el Santísimo, empecé a sentir la necesidad de confesar. Yo no había confesado, pues, la confesión que hice con mi primera comunión. No había hecho ninguna otra confesión en mi vida y, pues, tú verás, tantos años alejados del Señor, pues tenía muchas cosas de las que pedir perdón. Y, pues, con las clases que daban unos, que daban otros, empecé a sentir esa necesidad de confesarme. Porque sí que también no sé en qué momento fue en este camino que ya empecé a ir a misa todos los domingos, o sí sé en qué momento fue, pero fue más adelante, pero que bueno, ya iba a misa y comulgaba y estaba comulgando mal claramente porque estaba sin confesar, no estaba todavía viviendo del todo bien. Y bueno, pues allí en Cachito de Cielo, también a la hora que yo iba a mi adoración, iba el párroco de allí, el padre Jesús, y empecé a pedirle confesión. Y entonces cuando iba, me empecé a hacer bueno, me aconsejó que me buscara un examen de conciencia. Me encontré uno bastante profundo y empecé a preparar una confesión y me estuve varios meses los viernes, antes de ir a trabajar, el ratito que podía hablar con él, confesando pues todo. Y la verdad que fue una liberación cuando confesé algunas cosas que todos tenemos, ¿no? Aun los que no son creyentes o cristianos, cosas que tienes ahí clavadas en el alma, que tú sabes que no has hecho bien, y fue un alivio los días que confesaba aquellas cosas y me quedaba tan bien, tan a gusto, tan en paz, que bueno, pues también he seguido, procuro confesar,
periódicamente, no volver a llegar nunca más al estado ese en el que estaba. Y, y eso, en este camino me encuentro, tratando de formarme cada vez más como cristiano, porque creo que es súper necesario hoy en día, en los tiempos que vivimos, el estar bien formados, porque hay muchos ataques y está, bueno, todos somos conscientes del enfriamiento que hay de la fe y creo que es muy culpa nuestra, ¿no? Y bueno, pues también lo dice, tenemos obligación de dar razón de nuestra fe, ¿no? Entonces, para poder dar una razón adecuadamente tenemos que estar formados y sigo practicando la oración porque también he vivido, esto es algo que he vivido en mi propia vida cuando te alejas. O sea, el Señor no nos quiere que estemos orando porque lo necesite Él no necesita nada de nosotros. Si nos pide la oración es porque la necesitamos nosotros y es verdad. Porque cuando te alejas de la oración y de los sacramentos es cuando se te empieza a apagar la fe. Y cuando te quieres dar cuenta estás totalmente fuera, ¿no? Y ya llegas a un punto en el que además tienes que reconocer que te has equivocado y eso es difícil, entonces hay que seguir formándose y orando y acudiendo a los sacramentos, que para eso están, no están para Él, están para nosotros. Es una frase que me encanta del Señor, ¿no? El hombre no es para el sábado, sino que el sábado es para el hombre. Y creo que eso resume totalmente nuestra relación con Dios, ¿no? Todo lo que nos ha dejado es la Biblia, los sacramentos, la oración, todo lo que nos pide es porque lo necesitamos nosotros. Es para nosotros, no nosotros para ello. Así que ahí sigo tratando de seguirle cada día más, de ser fiel a aquello que le dije, soy tuyo, Señor, y tratando todavía de comprender las implicaciones y hasta qué punto te implica, ¿no? El decirle algo así al Señor. Y bueno, este es un resumen de mi historia. Espero que os pueda servir de ayuda y os agradezco mucho el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Y eso, un saludo.